En 3PP somos una empresa dedicada a la consultoría, formación y desarrollo de soluciones operativas y tecnológicas para sistemas integrados de gestión en calidad, seguridad en cadena de suministros, CityPad, OEA, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, seguridad vial, seguridad de la información y cumplimiento normativo para la continuidad de negocio a través de nuestros servicios como implementación, actualización, auditoría, análisis de riesgos, capacitación y certificación de competencias laborales, ciberseguridad, trade compliance, Lean Logistics y software personalizados. Atendemos a clientes en todo México, Centro y Sudamérica, proporcionando servicios remotos y presenciales. 3PP, su socio de confianza en soluciones integrales para la cadena de suministros. Muy buen día a todos, bienvenidos una vez más aquí a 3PP Conecta, el programa que reúne a empresas y a profesionales con buenas prácticas, mejoras, tendencias, soluciones en calidad y seguridad para la cadena de suministro. Quien les habla, Clis Oñate, director de marketing y comercial, y hoy me encuentro aquí con una tropa de 3PP, una gran parte del equipo que viene a compartirles información de gran valor el día de hoy. Y para ello me gustaría confirmar si nos escuchan y nos ven bien. Voy a aquí habilitar el chat a todos para que por favor nos vayan colocando, confirmando si nos ven, si nos escuchan, de qué parte de México, de qué parte del mundo se conectan. ¿Me confirman porfa si alguien del equipo ya lo puede ver habilitado? Porque no veo que nadie esté escribiendo. Si por favor me pueden confirmar. Listo, ya empezaron Listo, a amigo. aparecer esos comentarios. Sol, Eduardo, Ailín, Tijuana, todo bien. Ernesto, Efren, David, Hugo, Gabriela, me encanta, eso me encanta de que escriban, escriban, escriban. Eso quiere decir que estamos aquí con todos los poderes para recibir esa gran información el día de hoy, que es sobre auditoría y gestión de riesgos de seguridad en la cadena de suministros enfocados a los programas CityPad y OEA. Muy bien, desde Ciudad Juárez. Nelly, bienvenida. Fernando, buenos días, sí se escucha, perfecto. Y rápidamente por aquí también colóquennos. Sus empresas son CityPad, son OEA, aquí rápidamente somos CityPad, somos OEA, queremos CityPad, queremos OEA, para también ver el contexto de qué personas están conectadas. Bien, Sol Márquez, CityPad y OEA, Aileen, ambas. CityPad, OEA, VAS, súper también, si tienen otra certificación, por aquí también compártanos. Perfecto, Hugo, gracias por confirmarnos. Gabriela, genial, Javi, somos CityPad. En proceso de OEA. Bien, somos CityPad, José Luis CityPad y está trabajando con OEA. Excelente equipo. Por aquí, la idea es que sigan muy atentos y muy activos en el chat. Va a ser una hora jugosa y para ello empecemos de una vez. Repito, quien les habla, Clis Oñate, director de marketing y comercial de 3PP. Y ahora, con el pasar del webinar, les voy a ir presentando a todo mi equipo que me está acompañando. De por parte de mi equipo, porfa, si alguien en lo que Ran u Oscar pueden por ahí de pronto contactar a Mitch. Mitch me está comentando de mi equipo que no se puede conectar. Si le pueden echar como una manito en lo que vamos iniciando, ¿vale? Porque también es una compañera que les va a compartir les va a compartir información de valor y por ahí está teniendo como problemas para conectarse. Hugo, soy totalmente nuevo en esto. Excelente, Hugo. Aquí vas a aprender muchísimo y también en el historial de los webinars que hemos hecho vas a aprender aún más. Bien. Como les comentábamos en la publicidad, el webinar de hoy se trata de qué? De auditoría y gestión de riesgos de seguridad en cadena de suministros, CityPad y OEA. Y para ellos no voy a hacer tanta introducción, yo me voy a ir directamente con mi equipo y directo al grano, como dice el dermatólogo. Mari, Luz, por aquí rápidamente, así concretamente. Estas mujeres vienen con todos los poderes y no se están guardando nada, así que exprimanla, pregúntenles acerca de la parte de auditoría y vamos a arrancar con ellas. Todo lo que tiene que ver con auditoría, buenas prácticas, tips, casos reales, qué está pasando, qué se encuentra la autoridad al momento de llevar a cabo esta palabra esencial que es una gran herramienta, auditoría. Mari Carmen Mendoza, directora de operaciones, Luz Mendieta,
coordinadora de proyectos aquí en 3PP. Bienvenidas, ¿cómo están? ¿Qué nos tienen para compartir? Hola a todos, buenos días. Pues aquí listísimas para compartir información de auditoría, clips para todos. Super Nos Marí. vamos directo y bueno, la parte específica de auditorías a nosotros nos parece la parte medular de estos dos programas, de CityPad y de OEA, y por eso es que queremos platicar con ustedes, compartirles un poquito nuestras experiencias, algunos tips relacionados con esta parte de auditoría, porque normalmente auditoría dices, ay, auditoría, ¿no? Tengo que hacer la auditoría y parece uno o el requisito más tedioso de todos. Sin embargo, la auditoría es el requisito que salva la vida. Es algo que nosotros tendríamos que hacer en nuestras organizaciones, estemos o no estemos certificados, ¿eh? Esa no va alineada a que tú cuentes con una certificación CityPad o certificación OEA. Para las personas que nos platicaron, estoy en vías de. Es muy importante que consideren y utilicen esta valiosísima herramienta que es una auditoría, y que la vean desde el punto de vista de la prevención y de la ayuda que puede proporcionarle a una organización, más que un requisito que tengo que cumplir, que una información que tengo que dar a la autoridad, que también es un requisito, porque si no hacemos auditorías no nos podemos certificar ni en CityPad ni en OEA, pero yo hoy vengo a invitarlos desde el convencimiento personal, no desde la obligación que tengamos que hacer para cada uno de estos elementos. Habría que considerar, pues, que cada día que nosotros dejamos de auditar a nuestra organización es un día más de exposición al riesgo. Y esa parte de exposición a riesgo, ¿a qué me expongo si yo no audito? ¿Qué pasa en mi organización si yo no audito? Pues lo que nos llega a la mente, lo que todos sabemos, pues pueden ser multas, ¿no? Pero dentro del universo de CityPad y OEA hay muchas más consecuencias de no hacer una auditoría. Primero, pues se nos pueden materializar estos incidentes que nadie queremos, ¿no? El robo, el sabotaje, la contaminación de nuestros embarques a lo largo de toda la cadena. Eso es importante también decirlos. Voy a recalcar esa frase durante ahorita mi participación en auditorías, pues es un incidente de seguridad. ¿Te va a suceder? Muy probablemente sí, si no haces auditorías, porque la auditoría te ayuda a tener esa certeza, esa tranquilidad, esa paz para irte a dormir por las noches y decir, estoy tranquilo de que mi empresa está cumpliendo con los controles, la debida diligencia, ¿no? Entonces, no hacer una auditoría te lleva y te expone a esta parte, a tener incidentes, te expone a que tengas más inspecciones no programadas dentro de las autoridades, detenciones en las aduanas, sí, porque, bueno, se va identificando que tu organización no está cumpliendo con estos requisitos. Si eso se llega a saber en el mercado, pues la pérdida de confianza es inmediata. Cuando una empresa identifica o sabe que a otra empresa le han encontrado cualquier situación, inmediatamente la repercusión en cuanto a reputación es inmediata. Un ejemplo claro, el día de ayer sacaron la noticia de las instituciones financieras que están coludidas con lavado de dinero. Estados Unidos hizo esa notificación el día de ayer. Pregúntenme el día de hoy cómo cambió esa percepción para las organizaciones de manera inmediata sin saber si eso no es, de manera inmediata tiene el efecto en la reputación. Y bueno, claro, la que todos ya sabemos, si no hago auditoría, ¿puedo perder Citipad OEA? La respuesta es sí. Sí puedes perder Citipad OEA porque no estás cumpliendo un requisito y segundo, porque no estás confiado y tranquilo de que estemos cumpliendo dentro de la organización con esos requisitos. Pues aquí considerar que tanto el CBP como el SAT no nos dan margen de descuido en términos de auditorías. Es un requisito que ellos sí consideran que no estamos haciendo. Y después, hacer una auditoría después, una reactiva, pues cuesta 10 veces más que una auditoría preventiva. Eso sí, me gustaría dejarles muy claro.
Cuando ya me sucedió y entonces voy a hacer la auditoría para ver si sí estoy haciendo bien las cosas, el costo ya es mucho mayor. Por eso es que yo hoy vengo a invitarlos a que creamos esa conciencia desde la prevención, utilizar esta valiosa herramienta que es auditoría para poder prevenir todas estas situaciones que no nos encantan a las organizaciones y desde un entendimiento de que no todas las auditorías son iguales. En el mundo normal, sabemos que las auditorías de ISO se hacen por proceso, tienen unas características especiales, pero en este caso, CITIPAD y OEA, hay una importante diferencia. La auditoría se tiene que hacer por cadena de suministro. Y esa es una parte muy importante que nosotros tendremos que empezar a reflexionar. Es una auditoría de seguridad en cadena de suministro. Pues ahí el enfoque cambia. El enfoque de las personas que somos auditores tiene que cambiar. Tenemos que pensar en la seguridad estratégica, siempre pensar que lo que vamos a hacer es para que estos riesgos que acabo de mencionar no se materialicen. Es la mejor medida de prevención de riesgos, del cumplimiento normativo, de saber si estás cumpliendo con CITIPAD o EA, si estás cumpliendo para los requisitos para las aduanas y obviamente tu mayor protección de integridad global en tu organización. Esta es una auditoría diferente. La auditoría de seguridad en cadena de suministro se tiene que hacer con otro enfoque y con otro tipo de auditor porque no todos los auditores pueden hacer estas auditorías. Hay que recibir un entrenamiento, desarrollar habilidades específicas para podernos cambiar ese chip. Aquellos que hemos hecho auditorías de ISO muchísimo tiempo, ¿te sirve tu conocimiento? Sí, sí te sirve. Sin embargo, tienes que tener unas habilidades diferentes para darle ese nuevo enfoque de seguridad y de cadena de suministro. Es unos tips particulares, unos temas específicos para auditar en cadena de suministro. El primero que yo les puedo brindar en ese sentido es que auditar por cadena de suministro es una evaluación integral. O sea, si lo pudiéramos mapear, es una línea mucho más grande. Cuando tú dices audito a mi empresa, pues estás en tus cuatro paredes y estás auditando lo que estamos allá adentro. Pero cuando nos toca auditar en cadena de suministro, tenemos que evaluar a todos los actores involucrados, desde la materia prima, o sea, ¿quién es tu proveedor de materia prima? ¿Qué controles de seguridad tiene él? ¿Qué controles tiene el transportista, el que hizo el tránsito? Puede ser el internacional, esa naviera, esa aerolínea, además. Y la última milla, que es la parte de transporte terrestre que tenemos aquí en México. ¿Cómo son tus controles? Una vez que te llega la materia prima, la transformas, la produces, te lo terminas en producto terminado, ese producto ¿vas seguro? ¿Lo estás garantizando que de tus instalaciones estás seguro y a quién se lo vas a entregar? Seguramente se lo entregas a otro transportista que va a hacer su primera milla, ya cambiamos de enfoque y nos vamos a encontrar una logística y luego nos vamos a encontrar también a aquellas logísticas internacionales que ya hacen el tránsito internacional y llegó al destino. Entonces te quiero decir que desde el origen de tu materia prima hasta la entrega de tu producto terminado en destino final, eso es la cadena de suministro. Por lo tanto, en estas auditorías tenemos que desarrollar estas habilidades para auditar todos ellos bajo la misma mecánica. ¿Y cómo le hago? ¿Me tengo que ir a cada una de las instalaciones? No. Tienes que tener unas habilidades específicas que te permitan checar cómo eso está sucediendo en cada embarque. Ese es el tip que yo les quiero dar. Embarque es el término importante. ¿Cómo hacer esa auditoría? Pues a través de un seguimiento de esto, de embarques, de importación, de exportación. Hablemos que CityPath está enfocado pues a las exportaciones. Vamos a auditar las exportaciones que estamos haciendo a Estados Unidos. Pero OEA te dice, audita todas tus impos, todas tus expos y hasta la parte nacional. Entonces, es un elemento, una auditoría, sí es aplicar estas técnicas que ya sabemos, basados. Otra recomendación es basarnos en directrices internacionales. Existe una, que es la 19011, que es la que nos ayuda a hacer una auditoría con todo un proceso ordenado de manera correcta. ¿Quieres hacer una auditoría, pues, que valga la pena, que realmente te genere un resultado? Yo te sugiero
consulta esa norma 19.011, es la que trae un proceso, el proceso establecido para todas las auditorías que hagamos en el mundo, pero con ese enfoque de auditoría de seguridad en cadena de suministro. Y otro mito es que estas auditorías de CITIPA de OEA solo son a mi área de seguridad, enfocándolo solo a la parte de seguridad física y control de acceso. ¿A quién audito? ¿Solo a mi área de seguridad? No, tendríamos que auditar a todos tus procesos que están relacionados directo, indirectamente con esto que yo te hablé, con la cadena de suministro. ¿Qué te quiero decir? ¿Que se audita recursos humanos? Sí, sí se audita recursos humanos. ¿Se audita TI? Sí, se audita TI. ¿Se audita comercio exterior? Porque es la parte de OEA. Se audita también a la parte de logística, a la parte de transporte, se audita la dirección, sí, también se audita la dirección en esta auditoría CITIPAD-OEA. Y bueno, ¿qué auditamos? Pues vamos auditando los controles, que deberían de ser preventivos, ¿no? Es decir, que tus procedimientos se estén cumpliendo para que aquellos incidentes no se vayan a materializar. Es decir, que tu personal esté cumpliendo con lo que dicen tus procedimientos. Ese sería el primer objetivo de estas auditorías. Hay uno por consecuencia, es que si tu personal audita tus procedimientos y ver cómo se están cumpliendo, de manera en automático estamos auditando qué tanto estamos cumpliendo con CityPad y con OEA. Eso es un indicador importante que todas las empresas deben de tener hoy en porcentaje, en número frío. ¿Cuál es tu porcentaje de cumplimiento con CityPad? No que el CityPad te lo diga, sino que tú mismo valides que estás cumpliendo con el 60%, con el 70%, con el 90% de los requisitos CityPad. Recordemos que CityPad nos hace una revisión documental, pero él está confiando en lo que nosotros le estamos diciendo en el portal, cosa muy diferente a lo que está sucediendo en nuestro día a día en las organizaciones, que es a donde yo invito a que auditemos todos nuestros días. Vamos a auditar lo que pasó el mes pasado, si realmente hicimos las cosas para no mantener estos sistemas que nosotros le llamamos de papel, ¿no? Que parece que todo estemos cumpliendo, pero en la realidad no es así, ¿no? ¿Qué pasa cuando viene el CBP y nos hace la visita de validación? Bueno, pues 3 días corremos para armar, para maquillar, para decirle lo estoy haciendo todo. Eso pudiera ser que funcione y que la autoridad te vea que estás cumpliendo. Sin embargo, no has quitado el riesgo de la exposición, de que realmente tus embarques se contaminen, porque no estás seguro que tus actividades se hagan día a día como deberían. Ahora, lo que está establecido en procedimiento siempre es perfectible. ¿Y cómo lo vamos a poder encontrar? Pues con auditorías. ¿Qué tal que las personas encontraron una mejor manera de hacer el proceso que como estaba escrito? Y eso solo lo vamos a ver porque lo estamos auditando. Entonces, siempre realizar auditorías preventivas, que es a lo que yo vengo a invitarlos, auditorías preventivas y continuas, te convierten en el eslabón más fuerte de tu cadena. Ese tendría que ser el gran objetivo y los invito a todos amigos que están aquí conectados con nosotros. Póngase ese reto. Voy a ser el eslabón más fuerte de mi cadena de suministro. ¿Cómo lo voy a lograr? Pues voy a empezar a hacerme auditorías. Yo mismo voy a hacer mi autoexamen. Con esto nosotros nos podemos anticipar. Eso es, el tiempo es dinero. Todos aquí lo saben, anticiparnos. Vamos a poder liderear, porque también no todas las empresas nos sobran recursos. Entonces, tenemos que tomar decisiones. ¿A qué sí le voy a invertir el recurso que yo tengo? Una herramienta importante es tu auditoría. Ella te va a decir cuál, a dónde nos duele más, ¿no? Dónde tendríamos que dirigir nuestros esfuerzos, nuestros recursos para poder empezar a trabajar en ellos. Entonces, eso le ayuda inmediatamente a que tú puedas liderar esos cambios y obviamente, pues a que las empresas aseguren su crecimiento. Antes era padrísimo y decía, te daba estatus tener CityPad y OEA. Hoy es obligatorio, porque si no, no te dan los servicios, no te contratan, no te compran el producto si eres empresa de manufactura, pero si tú eres empresa de transporte, no te van a contratar porque no garantizas la seguridad en la cadena. Entonces, en la cadena, todos estos actores tendrían que tener ese mismo nivel de cumplimiento a través de la implementación de CityPad OEA. Entonces, en ese punto,
¿cómo vas a crecer? ¿Cómo vas a mantener tu organización en estos tiempos muy difíciles que estamos viviendo todos? Pues ahorita las certificaciones es lo que lo que te está dando el aire para vivir, ¿no? ¿Por qué te van a contratar? Porque yo tengo una certificación. Pero no es solo decir yo tengo una certificación, es yo a mí mismo me he verificado y estoy tranquilo porque sí lo estoy cumpliendo. Entonces, ese es el punto de la auditoría, ese es el enfoque que nosotros queremos darle a la auditoría. Por aquí veo Mari, la norma que comenté se llama 19011, que es las directrices para la gestión de auditorías. Es la norma ISO aceptada a nivel internacional para crear el proceso adecuado para hacer una auditoría, es decir, la que te va guiando cómo tendría que ser esta auditoría. Existen cursos en donde no es tan fácil de entender esa 19011, ¿verdad? No es la leo y yo ya me sé hacer la auditoría. En esta cuestión nosotros les apoyamos a entender cómo es eso, porque ahí el tip importante es que tenemos que darle el enfoque CITIP-ADOEA. O sea, ese es el punto, utilizar esa norma que es nuestra referencia, pero dándole enfoque CITIP-ADOEA para que te genere el beneficio que todos estamos esperando. Entonces, Clips, esa es la importancia y esa es la forma en la que yo los invito a ver esta parte de auditoría. Recordar que la auditoría es una revisión. Eso es una auditoría. Yo reviso que mi realidad coincida con mis documentos. En ese sentido, nosotros tenemos que estar claros cómo- si mi objetivo es revisar, ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo llego a revisar que realmente mi empresa esté cumpliendo con mis procedimientos, con los requisitos de CITIPAD o EA? ¿Cómo le puedo yo decir a mi alta dirección? Porque eso es muy importante. Un resultado de la auditoría lo puedes vender perfectamente a tu alta dirección como la evidencia de que como equipo multidisciplinario de CITIPAD o EA estamos haciendo nuestra tarea. Entonces, sí, es correcto, Mari, lo que nos comentas por acá. Es un chip que tenemos que desarrollar y saber cambiar. Porque también es correcto, cuando tú eres auditor para una empresa, pues no te van a decir, tú y tú son de auditores de ISO y tú son auditores de CITIPAT. No, tenemos que tener auditores que sean capaces de poder cambiar ese chip. Y esa es la parte importante que nosotros tenemos que empezar a generar. ¿Y cómo empezar a cambiar ese chip? Luz nos va a platicar esas buenas prácticas, esas actividades desde un punto de vista interno, porque acuérdense que la auditoría va en dos vías, hacia adentro, a tu organización, donde tú te auditas a ti mismo, pero va el segundo, hacia afuera. Recuerden que estamos hablando de cadena de suministro y entonces la línea se extendió. Tengo que auditar a mis socios comerciales. Entonces, primero vamos a platicar en términos de unos elementos importantes, unas buenas prácticas, unas recomendaciones que mi compañera Luz ha preparado para ustedes desde el punto de vista de auditoría interna. Entonces, adelante, Luz, complementemos con estas buenas prácticas que tenemos para compartirles. Antes, si me permites, Mari y Luz, tenemos por aquí también otra pregunta de Librado Hernández. Nos dice, la asignación de cumplimientos de la certificación OE en específico se puede dividir en el 100% entre los estándares o por los 42 subestándares o recomiendan asignar por importancia un porcentaje al subestándar. Si me permiten contestarles, de hecho, Librado, tú vas a tener un checklist donde pues, obviamente cada incumplimiento termina siendo un incumplimiento que te suma o te resta en el porcentaje. La cuestión aquí es que más que les asignes importancia, hay incumplimientos que te pueden tomar más tiempo en resarcirlos. Y te pongo un ejemplo, las auditorías a los socios comerciales, si tú tienes un incumplimiento a las auditorías en los socios comerciales, y más si eres una empresa que ya está certificada, y digo, y si te lo pone la autoridad, pues únicamente tendrías 20 días hábiles para resarcirlo, ¿no? Entonces, si no hiciste todas las auditorías en todo el año, no las vas a poder hacer en 20 días hábiles. Entonces, no es que un requisito sea más importante que otro, sino que si tú tienes un incumplimiento, habrá requisitos que te va a tomar más tiempo resarcirlos en los planes de acción
y pues obviamente ese más bien termina siendo más que la importancia, o sea, es cuánto tiempo tú te puedes tomar en cerrar esos planes de acción, porque al final del día, para la autoridad hablando de OEA, un incumplimiento es un incumplimiento y puede ser un incumplimiento menor que lo podrás resarcir muy rápido o podrá ser un incumplimiento mayor que te tomará más tiempo resarcirlo. Aquí, Librado, complemento un poquito, la auditoría tiene etapas. Entonces, yo creo que tu pregunta va desde el saber en qué porcentaje estoy cumpliendo con OEA. Desde tus 11 estándares que tienes en OEA, tendrías que identificar cuáles van a ser los elementos o los debes, porque eso es, así lo tengo que decir, los debes son las obligaciones. ¿Cuántos debes tiene cada uno de los estándares? Y en eso empiezas a hacer tu cálculo, Librado. Dices, ¿sabes qué? Tengo un estándar que tiene 25 debes. Cada debe debería tener una ponderación similar a los otros, porque como menciona Ramiro, con un solo requisito, nosotros ya tenemos el requerimiento de la autoridad, ¿no? Con un solo incumplimiento. Por lo tanto, Librado, lo que yo te recomiendo es que identifiques cuántos debes tienes por estándar y que a cada debe le asignes un valor similar, pero dentro del estándar. Entonces tú dices, mi estándar 11 de OEA trae 3 debes, es el que menos debes trae, por ejemplo, ¿no? Entonces tengo que hacer menos actividades. O mi estándar 7 se trae muchísimos debes, el estándar 5, de hecho el 5 y el 7 de OEA son los que más debes traen. Pero de todas maneras, en un informe de auditoría, por eso te digo que va por etapas. Primero es identificar los debes y es parte de lo que Luz nos va a platicar. No quiero robarle esa información que ella tiene, pero desde la planeación tienes que considerar cuántos son los debes. En la ejecución tienes que verificar qué tanto estás cumpliendo esos debes y al cerrar, cuando llegamos a un informe de auditoría, sí tienes que tener un gráfico que te diga por cada uno de los estándares qué porcentaje tienes. Pero al final hay una gráfica de pastel que te tiene que decir y al final como empresa cuánto estoy cumpliendo, ¿no? Y entonces la idea aquí, Librado, no sé si hemos respondido a tu pregunta, es primero, para saber qué tanto estás cumpliendo, encuentra cuántos requisitos tienes, cuántos debes, a esos les asignas un porcentaje. Eso, si lo cumples, pues te das el puntito. Si no lo cumples, no te das el puntito y al final llegas a un punto. Cuando ya lo tienes en incumplimiento, pues sí habrá unos tiempos y unas formas diferentes de gestionarlo, pero es la última etapa de la auditoría. Y no sé, por aquí te leemos. Sí, ok, sí, tu pregunta iba encaminada a eso. Perfecto, gracias, Librado, y los dejo con Luz. Adelante, Luz, platícanos los, los tips. Sí, gracias, Mari. Y creo que voy a tomar mucho de lo que tú ya comentaste al inicio y llevarlo un poquito más este tema como al terreno práctico, ¿no? Muchas veces nos preguntamos qué hace que una auditoría realmente funcione. Y bueno, en mi experiencia hay algunos elementos que pueden convertir que una auditoría pues se utilice como lo que es, como una herramienta estratégica y que no simplemente sea un trámite o algo para lo que tengamos que dar cumplimiento. Entonces, dentro de ello, pues el primero que tú comentas ahorita, ¿no? Con Librado, planificar adecuadamente nuestros recursos. Desde la parte de un plan de auditoría tenemos que tener esa parte de la planeación y asignación de recursos. Asignar a nuestros auditores, ojalá y que tuvieran experiencia, ¿no? Los más adecuados. También checar la parte de los tiempos con las áreas, porque otro de los puntos que comentaba Mari, no nada más por decir que si tipado E A se audita seguridad, sino que vamos a auditar gestión aduanera, vamos a auditar el almacén, vamos a auditar RH, compras, etcétera. Entonces tenemos que coordinar tiempos y a veces también eso pudiera llegar a ser complicado en el momento de ejecutar una auditoría. A veces ahí empiezan algunos de los problemas de que sí puede el auditado, pero no el auditor y es parte de lo que es una auditoría, ¿no? Desde la parte de la planificación y también en los tiempos, porque nos ha tocado ver auditorías que a veces dicen, ay, voy a hacer mi auditoría OEA en mediodía o en un día. Y decimos, ay, ni a veces nosotros, ¿no? Entonces, esa parte también de asignar los tiempos necesarios. Si van a hacer auditorías internas y todavía no tienen la experiencia de hacer una auditoría interna OEA o CITIPAD, pues bueno, comenzar con calma, obviamente tomar sus capacitaciones y darse el tiempo necesario. Si tal criterio necesita 2 horas, pues lo necesita 2 horas. Entonces creo que también eso viene desde la parte de la planificación. Y bueno, en el tema
Ese es como que el primer tema, ¿no? Lo que viene luego en el inicio. La segunda es asegurar la competencia del auditor. Y creo que este punto es uno de los más importantes, porque no necesariamente nada más tenemos que conocer del programa o de la norma que vayamos a auditar, en este caso sí tipado OEA, sino también tenemos que tener habilidades para poder ser un auditor. Y habilidades me refiero como la parte de observación, análisis y uno de los que utilizamos todos los días, pero es la parte de la comunicación. Entonces, nos ha tocado y de ambas vías. Nos tocan auditores que conocen súper bien el programa, ya lo entendieron, pero la parte de que van a auditar, pues no tienen esa parte de la habilidad de una buena comunicación. A veces, pues le avientan la pregunta así como tal al auditado y a veces el auditado, Oye, ¿me puedes explicar un poquito más sobre esto? No le entendí", y se quedan en eso, ¿no? Uno como auditor también debe tener el conocimiento en los criterios que vayamos a auditar y también esta parte de la comunicación, de poderle darle a entender a nuestros auditados, de poderles explicar y que la auditoría sea amena, porque creo que ese es uno de los puntos que también y a nosotros y creo que a todo mundo nos ha tocado, ¿no? Escuchamos la palabra auditoría, como dice María, tediosa, un día, 2 días, que nos van a regañar, que si mi jefe tal. Y no se trata de eso, sino se trata como comentaba Mari, estas auditorías preventivas. Si yo detecto algo en la auditoría y que me pudiera llegar a causar algo en el futuro, ¿a poco creen que el jefe se va a enojar porque o sea, fue algo preventivo? Antes de que nos llegara a pasar, actuamos. Y entonces, creo que esa es la parte en la que nosotros también debemos ver la utilidad de lo que es una auditoría interna. Y también esta parte, ¿no? Estamos con compañeros, estamos dentro de la organización y entre nosotros nos podemos dar esa retro de decir, ok, mira, esto está bien, pero ¿qué tal si lo podemos hacer de esta u otra manera, ¿no? Podemos dar también conocimientos porque es una mente nueva, ¿no? Un proceso nuevo, por ejemplo, recursos humanos, va a auditar seguridad. Entonces, ya empiezan nuevas ideas, o sea, es otros ojos los que van a ver tus procedimientos, incluso pueden ver mejoras en ellos. Entonces, como les comentaba, primero tenemos que tener a un auditor que sepa los criterios, los que vayamos a auditar y que tenga las habilidades como auditor interno, porque a veces también nos pasa que son súper guau auditores internos, a veces nos toca que unos son auditores internos en ISO 9001 y ya los pasan para acá en esta parte de CITIPAD y OEA. Y pues también si no están capacitados en los criterios que vas a auditar, pues también uno como auditor no tiene mucho de cómo eh, poder explicarle a sus auditados y dar una mejor comunicación con ellos sobre los criterios que vamos a auditar. Entonces, esa área sería la segunda. La Aquí, tercera, Luz, de sí, una vez María. le contestamos a David Montes porque tiene que ver con lo que Sí. estás hablando y David nos dice, si ya tengo los debes, ahora vienen los comos. Aquí es donde ya entramos en el criterio. Y es justo lo que estás hablando de la parte de auditores. Él nos menciona tanto de los que somos responsables de CITIPAD-OEA, como de los directores, como del auditor. La pregunta es cómo balancearlos y estar mejor preparados. Aquí yo te podría decir, David, eh, la auditoría es una de las etapas finales de tu implementación. ¿Cómo balancearlos? Esa es tu pregunta que mandas aquí. Luz ya dijo la primera, se llama capacitación. Capacitación primero a tus auditores, que son los que van a tener el poder de decir cumple o no cumple, pero sobre todo en esta cuestión también tenemos que capacitar a los auditados. Y en este caso, los auditados va desde el auditor y, perdóname, el director y toda y la demás organización. Si empezamos a estar en la misma línea, esta auditoría se hace mucho más eficiente. Si no, se va a poner hasta ríspida, ¿no? Porque de repente el auditado te va a decir que no, que él está bien, pero tú que eres responsable, o nosotros que somos responsables del programa así tipado EA, decimos, no, pero es que aquí dice que debes hacerlo así, ¿no? Y empezamos a discutir, pero ¿por qué sí, por qué no? Esto, la pregunta específica era, ¿cómo empezar a alinearnos? ¿Cómo quitar estas diferencias en mi organización? La respuesta es capacitación, sensibilización, toma de conciencia y enfoque preventivo, que es lo que Luz también ha reforzado en ese sentido. Pero ¿quién debe de llevar la iniciativa en este sentido?
el auditor. Luz menciona, un auditor no es cualquier persona, no vayamos a poner a auditar a la persona que mejor se sabe el procedimiento, no, no solo es eso, ¿no? Es también desarrollar estas habilidades de auditor. La norma que acabo de mencionar habla de principios de auditoría que son formas de actuación, de cómo tenemos que actuar para hacer una auditoría. Y la segunda es el proceso de auditoría. Si no lo sigues en la debida lógica, no vamos a estar preparados para ese momento, para una pregunta tan simple, ¿no? Parece que te estoy haciendo la pregunta y en eso cómo reacciono yo, o cómo te digo que cumples o no cumples. Entonces, las respuestas son las dos. En ese sentido, alinea a tus auditores a que puedan aplicar, sepan, conozcan los principios de auditoría y los puedan aplicar. Hazles pruebas para ver si sí podemos, estamos aplicando esos principios. Y la otra es, pues, apliquemos el proceso. Antes de llegar a hacer una pregunta, hay varios elementos que tenemos que hacer. Este proceso de auditoría como auditor te exige que tú antes hayas leído, que tú antes hayas confirmado, que prepares la muestra, que varias cositas que tenemos que hacer previo para que justo en el momento de la auditoría seamos eficientes. Igual, por favor, por aquí confírmanos, David, ¿hemos respondido tu duda o queda algún punto pendiente? Y esto tenía que ver con la parte de auditores que Luz nos estaba comentando. Adelante, Luz. Correcto, Mari. Sí, como comenta Mari, ¿no? Se tiene obviamente que tener un proceso antes de realizar un proceso de auditoría interna para que todos estén en la misma línea. Y obviamente ya también en el momento pues te aseguras que todas las personas estén bien comunicadas en la reunión de apertura. Pero no más es llegar en ese momento y decirles, ay, él te va a auditar a ti, sino que ya desde antes tengan hasta incluso como un breve ejercicio, ¿no? Como para saber qué es lo que se va a hacer, tú como auditado, qué debes de contestar, cuál es tu procedimiento, etcétera, ¿vale? Y bueno, me voy a ir al último, la parte de las evidencias. El cuidar las evidencias, creo que este es el énfasis que quiero hacer, que las evidencias lo son todo. De la parte también interna y también si nos queremos, o si la parte de la autoridad, pues le queremos verificar que estamos dando cumplimiento en esta parte, ¿no? Y como auditores siempre es lo que decimos, si no hay auditoría, no se hizo. Si no hay evidencias, perdón, no se hizo. Entonces lo que tenemos que tener nosotros son todos aquellos registros que evidencien que realizamos adecuadamente nuestra auditoría. Es decir, tener nuestro programa de auditorías, plan de auditoría, lista de verificación, informe de auditoría e incluso ya el plan de acciones. Entonces, toda esta información se tiene que completar en el momento que se esté realizando la auditoría y también queremos hacer este énfasis. No nada más llenen su lista de verificación, no nada más se llenen los registros por llenarlos y dar cumplimiento a algún requisito, sino utilícenlos de una forma estratégica, utilícenlos de una forma que a ustedes les pueda ayudar para que también puedan tener esta parte pues buena, ¿no? De la parte de las auditorías de forma preventiva. Entonces, pues quisiera cerrar con esa parte de las evidencias. Creo que es como que todo el ciclo en el cual las auditorías internas se pueden hacer de mejor manera. Un tip relacionado con las evidencias es que ahora específicamente el SAT nos está pidiendo que demostremos punto por punto, es decir, debe por debe, qué evidencia nosotros vimos durante la auditoría para poder decidir que era conforme o qué evidencia no nos mostraron para decidir que es no conforme. Por lo tanto, hoy ya el SAT nos está auditando de esa manera, nos dice justifícame en tu auditoría interna por qué sí estás cumpliendo con todo esto y por qué no estás cumpliendo con aquellos que declaraste no conformidades. Quiero decir que no es un pecado tener no conformidades. El pecado es no identificarlas. Entonces, es importante revisar todos los puntos. Si tú identificas una no conformidad, tienes el siguiente paso, que es un plan de acciones. Es cómo voy a corregir ese error. Entonces, esa es la que tú tienes que tener claro, que no pasa nada si en una auditoría interna encontramos muchas no conformidades. Pasaría algo si no las solucionamos en el tiempo correcto para que cuando la autoridad nos venga a revisar y nos diga, enséñame tu informe de auditoría. Ah, perfecto, encontraste 10 no conformidades. Bien, muéstrame evidencia de que ya las solucionaste. Aquí las tengo y no va a pasar nada. Eso va a estar perfecto y eso va a ser real. Cuando uno como auditor te pide tu informe de auditoría y nos dices,
yo tengo todo cumplido, eso seguramente es una mentira, porque no hay organización que cumpla al 100% todos los requisitos de un programa, ¿no? Porque somos humanos, porque hoy sí lo estamos trabajando, porque tuvimos rotación, porque el proceso cambió, porque tuvimos un cliente nuevo. Son cosas que pasan todos los días. Entonces, cuando nosotros vemos que todo el mundo tiene cumplido en todo, ahí es donde nos detenemos y auditamos con más profundidad. Entonces, aquí el tip es esta parte de las evidencias que menciona Luz, sumamente importante en auditoría interna. Tener esa habilidad de resguardar, escribir, registrar todo lo que vimos en el proceso de auditoría, porque aparte nos auditan como a lo mejor un año después. O sea, enséñame la auditoría que hiciste en enero del año pasado. Uy, no, pues ya nadie se acuerda de cómo se hizo esa auditoría. Entonces no tenemos que estar alineados a si te acuerdas, ¿qué encontraste? ¿Qué te dijo? No, ya ni trabaja aquí, ¿no? Bueno, entonces todas estas cuestiones es mejor si lo vamos escribiendo en formatos específicos que tenemos que ir llevando. Por último, hay una pregunta por acá que yo veo. ¿Qué es mejor o dónde la vi? En ¿Se preguntas y auditan respuestas, juntos? Mari, sí, que si ¿Se si se auditan por auditan CITIPAD y separado OEA, exacto. o por combinado? Depende de tus recursos. Esa es mi respuesta. Si tienes pocos auditores y poco tiempo, tienes que auditar combinado, porque no vamos a estar gastando tanto tiempo en esa información. ¿Se pueden auditar combinados? Sí. Sí se pueden auditar combinados. Hay que tener unas habilidades especiales para hacer esta auditoría. Tenemos que tener nada más una premisa que sí son semejantes, pero no son idénticos, CityPad y OEA. Entonces, ¿cómo poder auditarlos juntos desde la preparación de tus preguntas, de esa lista de verificación? Tienes que tener claro cuál es la que te está dando la respuesta CityPad, cuál es la que te está dando la respuesta OEA. ¿Los puedes hacer en el mismo momento? Sí, pero requiere ese trabajito previo de poder saber cuándo es OEA, cuándo es CityPad. Hay cosas que sirven para ambas, también es correcto. Hay una pregunta, te puede dar dos palomitas, la de CityPad y la de OEA, pero hay otras preguntas diferentes o hasta enfoques distintos. Entonces, si tienes pocos recursos, haz una auditoría combinada. Luz lo acaba de mencionar, no la hagas en un día. No puedes hacer una auditoría combinada en un día. Dedícale sus días de acuerdo a tu empresa, a tu contexto, a tus procesos, a tu cadena de suministro o cuántas cadenas de suministro tienes, porque no es lo mismo, sabes que solo tengo una, tengo 16, bueno, me voy a tardar mucho más tiempo en auditar todas estas cadenas de suministro. Y la última es, si tienes oportunidad, también auditen separado, porque así eso ayuda hasta para capacitación a tu empresa. Oye, si viene el CBP y nos quiere hacer esa visita de validación, pues acuérdate cómo te auditamos ayer, que ya estábamos así, como si yo fuera el CBP, te estaba haciendo la auditoría y entonces aquí tenemos un caso de éxito nosotros que compartirles. Mientras nosotros ayudamos a una organización, eh, como si fuéramos su POC. O sea, nosotros, todo el equipo 3PP que ustedes ven aquí, funciona como el POC de una empresa. Le ayudamos porque el POC tiene que trabajar con todas las áreas. Esa es la parte importante, pero y entonces, ¿cómo se da el tiempo de repente para trabajar con recursos humanos, pero con sistemas, pero con aduanas, pero y así? Entonces, nosotros ayudamos a las organizaciones de esa manera. Cuando nosotros tomamos este caso, las personas de verdad, en términos de responder una auditoría de CityPad, era fuera de su día a día, o sea, el contexto, la palabra, el término, no se empataba con lo que ellos estaban haciendo diario. Nosotros hemos ido desarrollando y a través de un trabajo de seguimiento continuo, no me van a dejar aquí mentir Michelle y Luz, seguimiento continuo con la organización. Hoy hacemos auditorías incluso en mucho menos tiempo porque ya los usuarios ya saben de lo que les estamos hablando, ellos ya son capaces de atender esa auditoría del CBP solos, ¿no? En ese sentido, pero se trata por eso también la recomendación es, si los recursos te alcanzan, también hazlas separadas, porque eso ayuda muchísimo para la capacitación y la forma en la que respondan después a las autoridades, porque las autoridades no auditan juntos. Viene CityPad y te audita CityPad. Viene el SAT y te audita OEA. Entonces, es algo que nosotros tenemos que estar preparados. Hablamos hacia adentro, pero todavía tenemos una cosa muy importante y la cadena de suministro
¿Cómo audito a mis socios comerciales? Y aquí nosotros tenemos también elementos importantes que compartirles con mi compañera Michelle. Adelante, Michelle. Gracias, Mari. Claro que sí. Y bueno, tomando esta parte que nos dices, que me gustaría recalcar, que es, Citipado y EA se parecen, más no, son iguales. Tenemos una belleza con Citipad muy específica, en donde pues ellos nos dicen, tú eres libre con tus socios comerciales de implementar un cuestionario en donde estés revisando estos 12 criterios mínimos de seguridad, compárteselo a tu socio comercial e incluso si está certificado, pues que ni lo llene, mándame captura de tu SBI y vámonos. Pero pues igual es importante recordar que pues esto viene con su debido expediente, ¿no? Con su identificación, con su tema de verificación de confiabilidad y todos estos temas. Más no está significando este punto específicamente que con eso ya nos libremos de auditar, ¿no? Sí tendríamos que estar auditando, perdónenme, a nuestros socios comerciales si nosotros somos Citipad, cuando, por ejemplo, tenemos algún cambio significativo, pues en la operación de la empresa, incluso si nosotros estamos identificando o nos notifican, porque es un debe, ¿no? Que se tenga algún incidente de seguridad en la cadena de suministro, ahí ya nos toca realizar a nosotros la auditoría. E incluso si al momento de la selección de nuestra contratación nosotros identificamos que este socio comercial, pues es crítico para nosotros, representa un riesgo significativo, un riesgo alto, entonces igual nos toca pues empezar con esta parte de las auditorías, ¿no? Pero quedamos, Citipad es bonito, trabaja con esta belleza de la confianza, entonces nos lo facilita un poquito más. Pero, ¿qué hacemos con nuestro primo mexicano, En este caso, nuestro comité de seguridad, como bien comentan, pues ya se tiene que volver experto, todólogo. Aquí no nada más va a participar, como bien comentan mis compañeras Mari y Luz, en la parte de la auditoría interna. O sea, aparte nos tiene que apoyar con el análisis de riesgos que estaremos viendo un poquito más adelante. Tendremos que participar como comité también en nuestro programa de capacitación, pero uno de los puntos más críticos en donde tiene que estar participando nuestro comité es en las auditorías, sí, pero a nuestros socios comerciales. Entonces, el día de hoy, pues nosotros sabemos que el SAT trae una estrategia de recaudación bastante agresiva, en donde pues más que estar otorgando esta certificación, pues nos las está quitando, ¿no? Y de dónde se está agarrando uno de estos puntos críticos, pues se llama socios comerciales, nuestro estándar 4 en OEA. Entonces, ¿qué tips nosotros podríamos estar tomando para justamente ejecutar de forma correcta, de forma eficiente nuestras auditorías a nuestros socios comerciales? Pues todo inicia a partir de mi correcta clasificación de criticidad. Esto es que, pues, ¿de qué forma yo me encargo de realizar la administración y una correcta planeación con mis socios comerciales? Si yo como empresa de manufactura tengo 200 o 500 o échele más, porque hemos trabajado con clientes en donde han tenido 800 y hasta 1500 socios comerciales. Entonces, tengo que auditarlos todos. Para todo, cada uno de ellos tengo que tener toda la parte de la contratación, de mis requerimientos de seguridad. ¿Qué hago? No, o sea, yo sé que como empresa no me va a alcanzar el recurso para pues mandar a todos mis auditores a realizar una auditoría, porque hoy no nos lo está aceptando tan fácil. En realidad, como bien comenta Mari, tenemos que tener un expediente perfecto para demostrar nuestro cumplimiento de nuestros socios comerciales y además la modalidad en la que tendríamos que estar haciendo estas auditorías es presencial. Entonces, pues aquí nace esta estrategia que comentamos, es una correcta administración de nuestros socios comerciales, es identificar el nivel de criticidad que trae uno de mis proveedores para que pues entonces yo pueda decidir conforme a esa criticidad, pues a quién audito primero, ¿no? O sea, quién es más crítico en mis operaciones, si mi agente aduanal o incluso tengo que considerar a mi proveedor de limpieza, tengo que considerar a mi proveedor de comedor. Si les platicamos hace, digamos, un año, pues muchas de las empresas decían, no, pues ¿por qué tendría que estar auditando yo a mi proveedor de limpieza, no? Pues nada más nos apoya con la limpieza de las instalaciones y hasta ahí, pero en realidad es uno de nuestros socios comerciales más críticos dentro de nuestra cadena de suministro y por ende también tendríamos que estarlo evaluando. Entonces, ¿qué más tendríamos que hacer nosotros para realizar justamente esta buena administración? Por aquí, Hugo, si no mal recuerdo. Sí, Hugo nos hacía una pregunta. Hugo nos preguntaba, si yo soy certificado, si tipado EA, entonces todos mis socios comerciales tienen que estar certificados también. Aquí, Hugo, esta pregunta tiene como que su pequeña trampilla, porque no.
No es obligatorio que todos los integrantes de tu cadena de suministro estén certificados en Citipadoea, ¿no? Pero sí, tu obligación es primero realizar esta identificación de tus socios comerciales críticos, evaluarlos, demostrar que pues cumplen con todos estos criterios, estos estándares de seguridad, incluso si no tienen certificación. Pero ¿qué beneficio tienes tú cuando todos ellos se encuentran certificados? Bueno. Principalmente Citipad, igual ya Mari y Ram me apoyarán a complementar un poquito por aquí, pero cuando nuestra cadena de suministro se encuentra totalmente certificada, pues aquí tenemos ciertos beneficios y pues entre ellos se llama nuestro carril fast, ¿no? En donde nosotros pues podemos tener a este carril en la frontera que pues nos apoya a agilizar, perdónenme, el tema del cruce y pues reducir estas inspecciones, ¿no? Que al final del día pues sí te termina apoyando pues mucho, ¿no? Igual Mari y Ram, no sé si tengan aquí algún comentario para complementar. Bueno, desde el punto de vista de auditorías, yo lo complementaré. Lo que sí tienes, y voy a regresar al punto más importante que Michelle hizo súper énfasis, la criticidad y riesgo de tus socios comerciales. Si tu universo es muy grande, y yo insisto en que nos ponemos en los zapatos del director y no nos sobran recursos, no sobra dinero, no sobran auditores, no sobran viáticos para hacer auditorías. Entonces, en ese sentido, ¿a quién hay que auditar? A quien debemos auditar. ¿Y quién debemos auditar? Pues nuestros socios comerciales críticos, eso es muy importante. Ahí hay unos tips muy fuertes para poder saber cuál es el que realmente es crítico, porque nuestra lista de proveedores siempre es grande, ¿no? Y entonces hay algunos que OEA específicamente los lista y nos dice, estos señores, estos señores, estos señores. Y hay otros que dependen de tu propio contexto, de tu forma de operar, ¿no? De tu propia cadena de suministro. El tip está en hacer esa correcta clasificación y disminuir al máximo a lo menos de auditorías que nosotros podamos hacer con un justificante de un análisis previo. No es nada más porque yo quise bajarlo a 10, ¿no? Sino porque realmente tengo un procedimiento, unos criterios, hice mi validación, tengo una matriz de socios comerciales en donde yo ya puedo justificarte autoridad, por qué sí, por qué no. Pero no piensen en justificar a la autoridad ustedes mismos. ¿Cuál realmente le haría un daño a tu cadena de suministro? Cuando ya tienes clasificado esa parte, entonces ahora sí decides auditarlos para identificar su riesgo. Obviamente, si están certificados, ahí va el punto, pues van a ser de riesgos bajos. ¿Por qué? Porque ya hubo una autoridad que te hizo la tarea, ¿no? La autoridad ya los auditó, ya te está diciendo que por eso tiene CITIPAD, que por eso tiene OEA. Y de todas maneras es crítico para ti, lo tienes que auditar, pero no está certificado, pues simplemente te sale de alto riesgo. Y cuando te salga de alto riesgo, lo que genera para ti empresa es que tienes que tomar acciones correctivas o preventivas, porque repetimos que el objetivo sigue siendo el mismo, que mi cadena de suministro sea segura, que no haya contrabando, robo, terrorismo en ese camino. Pero si tienes uno de los socios comerciales que no tiene controles para eso, te va a generar alto riesgo. Por lo tanto, en conjunto tendrían que hacer algo para solucionarlo, o si él no quiere, ya vamos al escenario, él es el único, tu único proveedor, por cierta razón tenemos que seguir trabajando con él, ¿lo sacó? No se trata de sacar a los proveedores, se trata de desarrollar a los proveedores o en caso de que de plano sea absolutamente imposible, es que tú seas más fuerte para que la debilidad de ellos no te afecte. Entonces, ¿tienen que estar todos certificados? No, pero la respuesta es, ¿tienes mayor beneficio si todos están certificados? La respuesta es sí. No sé si quieres agregar algo, Ramiro. De hecho, sí, incluso aquí, precisamente, bueno, está hablando ya de los proveedores chinos y bueno, allá Oscar también nos va a hablar de las cadenas de suministro, dónde empiezan, aunque me voy a adelantar un poquito, tenemos que ver desde realmente dónde se están sellando el embarque y dónde se está abriendo por primera vez, que eso es algo que también nos termina definiendo por ahí las cadenas de suministro. Pero para no robarle eso y hablar de las cadenas de suministro, Oscar, lo que sí les podemos decir es que a través de esta estrategia de análisis de criticidad de los socios comerciales, o sea, ya tenemos casos de éxito donde realmente le hemos ahorrado millones, millones de pesos
¿sí? En recursos de auditoría a las organizaciones por estos listados que nos habla Michelle de entre 1,500, 1,700 proveedores, digo, y los mínimos que hemos visto es ahí como 300, pero sí haciendo este análisis nos vamos a auditar a los que realmente terminan siendo críticos para la seguridad en la cadena de suministros de importación o de exportación, que es a lo que realmente también se enfoca el programa OEA en específico, ¿no? CityPat es diferente. CityPat se enfoca más que nada a los que sí están relacionados directamente con la cadena de suministros de exportación. Y bueno, de aquí lo tomo precisamente para la parte de riesgos. De hecho, en ambas certificaciones nos piden que llevemos a cabo un análisis de riesgos. Cada certificación tiene su metodología propia. CityPad nos habla de que tenemos que utilizar la metodología de análisis de riesgos en 5 pasos, que en realidad es muy sencilla. Y como bien lo decía Mari, a través de mi auditoría yo puedo verificar que todos mis controles estén funcionando de manera adecuada. Que de hecho, tanto el análisis de riesgos de 5 pasos como el que nos pidió basado en la 31000 y la 31010, bueno, y la ISO 28 por la seguridad en cadena de suministros, pues tenemos que reflejar esos resultados de auditoría en nuestro análisis de riesgos, porque cada incumplimiento que yo tenga en mi auditoría termina siendo una vulnerabilidad. Y si lo vemos desde la perspectiva del análisis de riesgos en 5 pasos, en el primer paso nos pide que mapeemos nuestras cadenas de suministro, en el segundo paso nos pide que hagamos un análisis de riesgo, que más bien es como un análisis de contexto, un análisis de qué tan expuestos estamos hoy al riesgo, que hoy lo vemos, todo nos va a salir en ese paso como en medio o en alto, ¿sí? El paso 3, lo que hacemos en el análisis de riesgos en 5 pasos es, pues, prácticamente tenemos nuestro checklist de todo lo que son los requisitos de seguridad propiamente del programa CityPath. Cada incumplimiento que lleguemos a identificar, pues entonces será una vulnerabilidad. Y en CityPath, en el paso 4, lo que hacemos es documentar el plan de acción para resarcir esa vulnerabilidad. Entonces, incluso CityPath, y cada vez que nos vamos a recertificar, lo que tendríamos que actualizar como mínimo, 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 sería nuestro informe de auditoría y nuestro análisis de riesgos en 5 pasos. Que si de las acciones correctivas se modifican procedimientos, se modifican documentos, se modifican controles, pues eso es lo que también tendríamos que actualizar en nuestro portal de CityPath. Y hablando ya de lo que es ISO 31000, pues bueno, también cada incumplimiento que nosotros identifiquemos en nuestras auditorías, pues lo tendríamos que identificar también como una vulnerabilidad en el análisis de riesgos. Y también acá tenemos cuando llevemos a cabo el tratamiento de los riesgos, ahí es donde podremos documentar todos los planes de acción correctivos o preventivos precisamente para resarcir esas vulnerabilidades que hemos identificado en nuestros procesos de auditoría. Entonces, si lo ven, auditoría y análisis de riesgos en ambos programas está totalmente ligado, que de hecho esto es algo que nosotros también les enseñamos a hacer, ya no nada más al POC, sino ahora recordemos que el mismo programa OEA también nos dice que el Comité de Seguridad debe participar activamente en el análisis de riesgos, debe participar en las auditorías internas, debe de participar en las auditorías a los socios comerciales. Pues entonces prácticamente ahora el programa OEA está pidiendo que el Comité de Seguridad tenga las competencias para ser auditores internos y las competencias para ser analistas de riesgos. Porque hoy lo hemos visto cuando viene la auditoría por parte de la autoridad, ¿qué es lo que hace? Les pregunta que quiénes son parte del comité de seguridad y a cualquiera del comité de seguridad les dice, explícame la matriz de riesgos, explícame cómo llevaron el proceso de auditoría, explícame cómo llevaron las auditorías a sus socios comerciales. Entonces, hoy ya, si hablamos de OEA, les decimos, prácticamente lo tenemos que trabajar con una estrategia de que va a venir la autoridad, te va a buscar cómo decirte que no estás cumpliendo y tú tendrías que tener la estrategia para decirle o para tener las bases, como dijo Mari, sí lo estoy cumpliendo y mira, aquí está mi análisis de criticidad de socios comerciales, aquí están mis auditorías, aquí están mis auditorías de socios comerciales, aquí tengo todas mis evidencias, entonces por eso es bien importante, si estamos hablando de OEA todavía más que nada, tener todas estas evidencias. Y como les digo, para CityPad, pues el mismo análisis de riesgos en 5 pasos nos permite ver que estemos cumpliendo de manera correcta con todos los controles de seguridad que nos marca el programa. Y si de ahí identificamos alguna vulnerabilidad, pues en el mismo análisis de riesgos en 5 pasos queda registrado cómo llevé a cabo mis planes de acción para resarcir esa vulnerabilidad. Pero todo esto, pues bueno, como ya lo hemos venido comentando,
pues tiene que venir de la propia cadena de suministros y en realidad, en la realidad hemos visto que la gente no se imagina cómo se mueven sus mercancías, que en realidad eso es mapear la cadena de suministro y para eso nos va a hablar un poquito nuestro compañero Oscar. Ahí igual antes de que avancemos en esa cuestión, los expedientes específicos justo de los que hablas, Ramiro, es como para cerrar un poquito la parte de socios comerciales, esas expedientes son la clave, podríamos decir, ¿no, Michelle? Justamente, Mari, y como quedamos, es una de las evidencias que el SAT está enfocado en revisar y como comenta Ram, o sea, va pegado directamente con alguno de los miembros del comité para pues verificar cómo estuvo la auditoría, cómo le fue al proveedor, ¿no? Qué hallazgos encontraste y pues ahorita ya no nos está pidiendo nada más incumplimientos, ya te está pidiendo evidencias de absolutamente todo. Entonces, ¿qué documentos tendría que estar integrando uno de nuestros expedientes de auditoría a nuestros socios comerciales? Todo nace de nuestro programa de auditorías. Ahí, como platicó mi compañera Luz, pues ya empezamos a integrar la parte de nuestros recursos, de nuestros auditores, a ver quién es mi auditor líder, quién va a ser un auditor interno. Vamos a tener observadores, entonces aquí nosotros tendríamos que estar integrando pues todas las auditorías, tanto internas como a nuestros socios comerciales que vamos a estar ejecutando, ¿no? ¿Y qué más tendría que estarnos complementando? Un plan de auditoría por socio comercial, una lista de verificación. Y aquí también me gustaría hacer un énfasis especial porque no le voy a revisar lo mismo a mi proveedor a mi agente aduanal que a mi proveedor de limpieza, ¿no? No le voy a pedir lo mismo a mi proveedor de transporte, es decir, a ver, muéstrame tu estándar 7, ¿no? ¿Cómo está realizando las inspecciones a las unidades? Que podría preguntárselo a mi proveedor de comedor, ¿no? O sea, hay que identificar bien qué criterios y específicamente acorde a la criticidad que yo ya identifiqué, es decir, tiene acceso a mis zonas, aquí tengo acceso a mis personas, entonces, ¿qué es lo que yo le voy a revisar específicamente a cada uno de mis proveedores, ¿no? Entonces, por eso esta lista de verificación es importante que no nada más, como comentaba Luz, la hagamos por hacerla, sino que nosotros nos encarguemos de planearla, de realizar un análisis previo de qué cosa sí me importa estarle auditando a mi socio comercial, a mi proveedor, y pues qué cosa podría estarle no aplicando, ¿no? ¿Qué cosa podría yo preguntarle? Y pues como sé que no le va a aplicar, pues ya al final del día nada más estoy perdiendo tiempo. Entonces, esto se trata de auditar inteligentemente, de analizar, de planificar sobre todo. Y pues de aquí viene la mano de la administración de tus mismos recursos. Es decir, ya tenemos a nuestro comité de seguridad capacitado, ok. Entonces ahora nos toca pues generar esta programación porque se escuchará fácil, pero en realidad lleva toda una labor atrás realizar una programación de auditoría. En realidad es necesario que nosotros notifiquemos con incluso meses de anticipación que vamos a ejecutar una auditoría para entonces darle oportunidad a nuestro proveedor de prepararse, ¿no? De saber qué, pues, que se le va a auditar, qué puntos vamos a estar revisando, cuándo, cuántos días van a ser necesarios, porque pues no es nada más administrar el tema de los viáticos, ¿no? Sino también al mismo tiempo que yo como miembro del comité, pues tengo para esta disposición con mi auditoría, ¿no? Entonces, ¿qué más tiene que tener nuestro expediente además de esta documentación? Llega nuestro informe de auditoría, claramente, pero no terminamos ahí. Terminamos con nuestro plan de acciones y pues su consecuente seguimiento. ¿Por qué? Porque no podemos realizar un análisis a detalle, no podemos realizar una completa evaluación de un socio comercial si pues nosotros no le damos seguimiento, ¿no? De qué me sirve identificar si no tengo controles para la seguridad del personal? Si más adelante pues digo, bueno, no los tiene y sigo trabajando con él, ¿no? O sea, eso al final del día te está representando un riesgo a ti como empresa, a tus colaboradores y a ellos mismos, porque es otro punto importante que tenemos que tomar con ellos. O sea, una auditoría no te sirve al final del día a ti nada más como empresa contratante, ¿no? Sino también es importante que le hagas saber a tus socios comerciales que a ellos también les está sirviendo esta auditoría porque es una foto de, pues, en dónde estoy parado, ¿no? ¿Qué es lo que me falta el día de hoy a mí para poder, pues, llegar a este cumplimiento que me están solicitando? Y además, una vez que tú implementas todos estos planes de acción, te está abriendo las puertas
a tener pues más clientes. Entonces es un ganar-ganar, nosotros le decimos, porque va para todas partes. O sea, tanto tú como empresa cumples como le estás apoyando en tu mismo socio comercial. Y pues ya al final nos vamos con el tema de las evidencias, que va a ser un punto bastante crítico para nosotros porque quedamos, estas auditorías nosotros las tendríamos que hacer de forma presencial. Entonces, ¿de qué forma es la que tu empresa te encargas de demostrar que tus auditorías, primero, las está realizando un elemento de tu comité de seguridad? Y segundo, ¿de qué forma estás demostrando que las hiciste presencial? Es decir, que fuiste a las instalaciones de tu socio comercial y pues ahí estuviste ejecutando la auditoría, ¿no? Entonces, aquí viene otra vez otro análisis de qué evidencias voy a solicitarle, ¿no? A ver, si no me es posible, porque por ahí me parece Mari Ledesma nos comentó, o sea, ya no es tan fácil hacerlas por Zoom, ya no es fácil hacerlas por Teams. Entonces, de modo inteligente, de modo estratégico, ¿qué evidencias puedo estar solicitando yo para que parezca que esta auditoría la hice presencial, ¿no? Entonces, a ver, mándame una foto de tu fachada, mándame una foto de, pues, cómo se ve el estacionamiento de tus instalaciones. Mándame una fotito, un video de cómo se encuentra por ahí el control de accesos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? A ver, las bitácoras, los gafetes. Entonces, todo este paquete que es socios comerciales en realidad es un monstruo, sí, pero con buena administración, con una buena planificación, en realidad se puede llevar de una forma bastante sencilla. Y pues uno de nuestros casos de éxito aquí, ya finalizando y retomando lo que nos comentaban tanto Mari como Ramiro, ya tenemos esta estrategia de este análisis, pues casi que con garantía anti-SAT, en donde pues ya se cumple. Es demostrable que nosotros podemos realizar una gestión correcta, adecuada, eficaz de nuestros socios comerciales si anteriormente nos encargamos de planificar, de identificar criticidad y pues posterior a las auditorías identificar riesgo, ¿no? Entonces, gracias a esto, uno de los casos fue una empresa en el Bajío, si no mal recuerdo, en donde pues tenían más de 600 socios comerciales, tenían más de 600 proveedores y posterior a este análisis, pues únicamente terminaron 70 como socios comerciales críticos para ejecutar auditorías. Entonces, pues si ponemos en nuestra balanza, ¿no? 600 contra 70, pues sí nos ahorramos bastantes recursos, ¿no? Entonces, igual, ya para finalizar, y me gustaría retomar lo que nos comentan nuestros compañeros en el tema de riesgos. Igual mi compañero Oscar por aquí ya nos iba a platicar un poquito más acerca de esta gestión. Gracias, Mitch. Gracias. Hola, hola, equipo. Buen día. Qué bueno ver los que están aquí reunidos y sobre todo ver los que están compartiendo su información por el chat. Entonces, aquí saben que el chat está abierto para sus preguntas. Cierto, voy a tomar un poquito ya de lo que nos comentó el buen Ram sobre temas de riesgos. Voy a tomar un poquito de lo que dijo Mitch sobre el tema de socios comerciales, porque como recuerdan, en estos dos programas, uno de los puntos importantes siempre será socios comerciales. Pero hablando específicamente del contexto de lo que es OEA, incluso por el mismo programa que nos pide y nos solicita estas auditorías a nuestros socios comerciales, hay un punto importante. Hay que empezar a definir de dónde vienen nuestros socios comerciales. Y el elemento clave, equipo, aquí se los queremos compartir, es justamente el mapeo de nuestras cadenas de suministro. Ram ya nos dio un poquitito más la idea, pero créanme, hemos visto a lo largo ya de la experiencia que muchas veces como organización cuesta trabajo poder entender o incluso visualizar gráficamente cómo son nuestras cadenas de suministros. Y aquí, créanme, equipo, va a ser una de las herramientas más importantes que nosotros tenemos, porque como bien ya lo comentaba en el chat, si nosotros realizamos un mal mapeo de nuestras cadenas de suministro, podríamos incluso llegar a decir que nuestro socio comercial, que es incluso como dijeron aquí ahorita, ¿no? Este socio chino, que va a ser difícil que lo podamos auditar, que lo podamos incluso certificar, ¿no? Entonces, la elaboración de nuestras cadenas de suministro tienen que ser desarrolladas con esta inteligencia, con este análisis de toda la información que lo tenemos. Y Ram nos dio un punto muy importante, equipo, y aquí quiero que lo tengamos en cuenta.
justamente este mapeo de nuestro análisis de cadenas tendría que venir justamente desde el momento en el que se coloca el sello para iniciar el tránsito hacia lo que fuese nuestra importación o en el caso contrario la exportación de la mercancía. En la medida que nosotros podamos definir esto en cada una de nuestras organizaciones y obviamente entendiendo que va a haber diferentes modalidades, porque podemos tener a través de estas cadenas de suministros que pueden ser marítimas, pueden ser aéreas, pueden ser terrestres. Hoy ya lo estamos viendo, incluso el tema intermodal, el ferroviario es algo que se está desarrollando mucho en la zona de centro bajío del país. Entonces, la elaboración de estas cadenas de suministros nos va a ayudar, pero créanme, no solamente a lograr identificar nuestros socios comerciales. Hay un punto muy importante también, equipo, que va a ser nuestros riesgos, ligándolo un poco más hacia el tema de riesgos, en manera que nosotros podamos definir estas cadenas de suministro. También tendríamos que estar valorando los riesgos derivados de cada una de estas modalidades. Y entonces ya en el ejercicio real podríamos ver que quizás podremos tener riesgos, pero a lo mejor unos se van a tener que ver a través de las importaciones terrestres, importaciones marítimas o de las expos en diferentes modalidades. Entonces, la cadena de suministro, equipo, se vuelve un elemento bien fundamental para que nosotros podamos definir socios comerciales, podamos valorar riesgos inherentes a las mismas e incluso el desarrollo de todas estas actividades pueda tener una visión global, porque ya lo dijo Ramiro, por eso nos pide incluso el mismo programa que tengamos en cuenta ISO 28000, ¿no? Porque va a estar enfocado a lo que son las cadenas de suministro. Y créanme, equipo, como ya se lo hemos dicho, a veces cuesta trabajo poderlas identificar. Y créanos que dentro de la experiencia que nosotros tenemos, y digo, ya los que han tenido el gusto de colaborar con nosotros conocerán la expertise que tiene Ramiro y el equipo justamente, porque esa es una de las herramientas más grandes que nosotros les podemos apoyar y les podemos proporcionar, cómo identificar estas cadenas de suministro. Y bueno, si ya lo vemos con la complementación de socios comerciales, que podemos incluso disminuir el número de estos socios implicados derivados de un análisis, podemos ver cómo va a impactar esto en nuestros análisis de riesgos. Vemos que todo este tema se vuelve fundamental, equipo, para que nosotros no solamente hagamos una buena gestión en el tema de auditorías, en el tema de riesgos, incluso ya llevándolo a un tema un poco más grande, ya lo vimos, ¿no? Incluso a la optimización de recursos. Entonces, estos elementos son bien importantes, equipo, y digo, quiero dejarle un poquito más de tiempo a Ram porque sé que el tema de riesgos no solamente es cadena de suministro ni mapeo, es un tema muchísimo más amplio, pero sí queríamos empezar con este equipo porque es uno de los principales pilares que nos permiten justamente entrar a este, créanme, muy apasionante mundo de los riesgos. Sabemos que es complicado, pero es tema de estar trabajando directamente con ellos. Entonces, Ram, ¿qué más nos podrías aportar sobre el tema de riesgos? De hecho, sí, incluso hablando de las cadenas de suministro, Oscar, incluso en la diferenciación de CityPat y de OEA, a CityPat únicamente le van a interesar que mapeemos las cadenas de suministro de exportación, es decir, las que van de nuestros materiales de origen aquí en México y terminan en los Estados Unidos. Y esto para transportistas y empresas de manufactura, que recordemos son los dos únicos rubros que se pueden certificar aquí en México, que si bien las cadenas de suministro, tanto el transportista como el de manufactura, terminan siendo similares, pues tienen sus diferencias específicas, ¿no? Para el transportista, sus socios comerciales van a ser sus clientes, y para las empresas de manufactura, los socios comerciales van a terminar siendo los transportistas y los agentes aduanales. Entonces, ya también una vez que tenemos identificado esto, pues bueno, también hablando de OEA, no nada más son las de exportación, en OEA tenemos que ver las de importación, las de exportación por los diferentes puertos en las diferentes modalidades. ¿Y a qué me refiero en las diferentes modalidades? Pues vamos a tener que mapear las cadenas de suministro terrestre, las aéreas, las marítimas, las ferroviarias, y que también utilizamos este tipo de servicios. Y bueno, hemos trabajado incluso con armadoras donde fue uno de los retos más grandes que tuvimos porque prácticamente eran cadenas de suministro de diferentes orígenes, y luego las mercancías también eran diferentes, y luego participaban socios comerciales que trabajaban in-house dentro de la armadora. Entonces fue todo un reto,
Y ya una vez que sí tenemos bien identificadas estas cadenas, hablando de los riesgos específicamente para OEA, pues tendríamos que identificar los riesgos por cadena de suministro. Entonces, hagan de cuenta, analizamos el riesgo de contaminación de embarques, por ejemplo, en la importación terrestre, en el cruce, en el tránsito, en la llegada al destino, y luego tenemos que hacer lo mismo hacia la exportación si hablamos del terrestre, y luego lo mismo en importación marítima, y luego lo mismo en importación aérea, y lo mismo en... Entonces, ya cuando hacemos todo el análisis, pues dependiendo de qué tan grandes sean nuestras cadenas de suministro o cuántas modalidades utilicemos en la empresa, pues estamos hablando ya después de 700 riesgos, por ejemplo, pero no es que sean 700 riesgos, sino es que es el mismo riesgo analizado en diferentes etapas de la cadena de suministro, que eso es algo que nos pide OEA. Y luego ella también nos pide que llevemos un análisis de contexto basado en la metodología, bueno, más que en la metodología, es un análisis de contexto identificando factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos, legales. Entonces prácticamente nos pide ahí un análisis PESTAL, FODA PESTAL, que para esto, pues bueno, también ya nos apoyamos en la inteligencia artificial. Luego ya también hemos visto que el mismo SAT nos dice, tienes que decirme cuáles son las fuentes de información en las que te estás basando para llevar a cabo tu análisis de riesgos. Pues bueno, ya también hacemos uso de la inteligencia artificial para hacer este tipo de análisis y tener las fuentes de las cuales estamos obteniendo la información para llevar a cabo el análisis de riesgos. Entonces ya prácticamente a toda esta cuestión de las metodologías, pues también ya nos estamos apoyando en inteligencia artificial para hacernos el trabajo más sencillo. Y desde aquí, pues bueno, empieza el análisis porque al identificar las amenazas o identificar las debilidades, pues desde ahí estamos identificando nuestras fuentes de riesgo. Y luego también ahí a la gente se le dificulta saber cuál es la fuente y cuál es el riesgo. En realidad la fuente es el que crea o de donde nace el riesgo. Por darles un ejemplo, el crimen organizado es fuente de riesgo de contaminación de embarques o de secuestro o de extorsión. O podemos tener otros riesgos, por ejemplo, como el cierre de carreteras, que pueden tener diferentes fuentes de riesgo. Entonces, el cierre de carreteras, su fuente de riesgo puede ser una manifestación, puede ser el clima, puede ser el mismo crimen organizado. Entonces, ahí vamos teniendo estos juegos que también a través del propio análisis de contexto vamos identificando estas amenazas, vamos identificando estos riesgos. Y como les digo, ya para esto incluso hasta estamos haciendo uso de la inteligencia artificial, pues precisamente para facilitarnos y facilitarle la vida a la organización y al comité de seguridad, ¿no?